Hola a cada uno de ustedes. Mi nombre es Ana Cervera, soy psicóloga clínica. El día de hoy el tema que vamos a revisar es el tema de la prevención del comportamiento suicida. A lo largo de la sesión lo que vamos a revisar va a ser primeramente la parte introductoria, donde veremos acerca de información sobre lo que es el suicidio. Veremos algunos antecedentes, como por ejemplo el motivo por el cual es importante hablar sobre el tema. Posteriormente hablaremos de cómo como personales de salud podemos intervenir con una persona que presenta este comportamiento suicida. Sí, entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Bueno, primeramente pues va a ser importante hablar acerca de la magnitud del problema. Actualmente sabemos que este tema o esta situación se presenta más en las personas, ¿sí? Entonces vamos a entender esta magnitud. Hablamos de que alrededor de cada 40 segundos en el mundo alguna persona se quita la vida, ¿sí? Y al menos una persona en cada 3 segundos está intentando hacerlo. Entonces aquí nos habla de que realmente hay una gran problemática, ¿sí? Y como lo estoy hablando es a nivel mundial. Tenemos que esta parte entonces del suicidio es una de las terceras causas por el cual las personas llegan a fallecer, ¿sí? Y sobre todo se da entre una población de 15 a 35 años de edad, ¿sí? Ahora, una persona se quita la vida y el conflicto no termina, aparte de que vemos que puede dejar secuelas familiares y sociales, esto va a impactar en otras 6 personas. Es decir, esas personas pueden llegar a intentar o pensar en quitarse la vida. Por eso es también una de las principales razones por las cuales es importante hablar del tema, incluso cuando ya sabemos que una persona ha cometido esta conducta tal cual de un suicidio consumado, va a ser importante abordar la problemática porque esto está haciendo una afectación en algunas otras personas, lo cual sería muy probable que alguna otra persona pueda llegar a pensar o incluso intentar quitársela, ¿sí? Entonces, como hablamos, todo esto va a tener un impacto en diferentes áreas, obviamente psicológico, social y también en la parte económica, ¿sí? Ahora, ¿qué es el suicidio? Desde la parte de la Organización Mundial de la Salud nos hablan de que es un acto en el cual la persona tiene la completa conciencia de que la conducta con la cual ha hecho para lastimarse es con la finalidad de quitarse la vida. Sí, es un problema, también nos lo señala multifactorial, lo cual quiere decir que van a intervenir aspectos tanto biológicos, genéticos, psicológicos, sociales y ambientales. Es decir, va a haber diferentes circunstancias por la cual la persona va a llegar a presentar esta conducta. Esto nos va a ayudar entonces a entender que hay diversos factores que pueden llevar a la persona a tener esta ideación. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de que esta persona está presentando una problemática tanto en la parte familiar, puede haber alguna afectación biológica, tanto neurológica o alguna situación de enfermedad que esté pasando, y también va a involucrar diversos ámbitos, como se los comentaba, el familiar, el escolar, el laboral. Es decir, es una persona que presenta problemáticas en diferentes áreas de su vida. Y también la parte de la Organización Mundial de la Salud nos habla de que nosotros podemos ayudar a prevenir. ¿De qué manera? Detectando el riesgo que una persona presente y también llevándola a que tenga un tratamiento adecuado. Y, por ejemplo, en qué partes nos habla si presenta algún síntoma, por ejemplo, como depresión. Pueden ser algunos otros sintomatologías desde el área de la psicología, a lo mejor también, por ejemplo, ansiedad o algún otro trastorno. Si intervenimos también cuando una persona presenta abuso de sustancias, estamos previniendo, porque está asociado también que algunas personas que consumen alcohol son más propensas a llegar a presentar esta ideación o esta conducta de quitarse la vida. Sí, entonces incluso es lo que vamos a ver también. Bueno, ahora, para entender la parte del comportamiento suicida, debemos entender que es un continuo, es decir, hay diferentes aspectos o diferentes conductas que la persona
puede llegar a cometer, y no nada más estamos hablando de un suicidio consumado. Entonces, por ejemplo, una persona puede presentar los deseos de morir. Es decir, una persona puede estar inconforme con lo que está viviendo en la actualidad, ¿sí? Con lo que está presentando en sus diferentes áreas de su vida. Aquí necesariamente no va a haber todavía un intento, pero ya está esta inconformidad, incluso lo pudiéramos asociar un poco quizás con la desesperanza, como si la persona estuviera entendiendo que las cosas no pueden cambiar. Y para ejemplificarlo, podemos tener acá esta situación. Por ejemplo, la persona pudiera llegar a verbalizar: la vida no merece la pena vivirla, lo que quisiera es morirme, para vivir de esta manera lo mejor es estar muerto, ¿sí? Ahora tenemos la ideación suicida, y aquí precisamente va a ir enfocada esa parte de esos pensamientos o esas fantasías donde la persona ya está más enfocada en esta parte, a lo mejor de tener algún plan o de desear morirse. Ya. Entonces, y el ejemplo lo pudiéramos ver en diferentes maneras. Aquí lo que vamos a ver es que, por ejemplo, la persona lo va a estar manifestando de manera escrita. Aquí nos habla como en un diario de una persona, donde va a expresar esos sentimientos intensos de tristeza, tal cual va a redactar o va a escribir sobre la parte del suicidio, va a hablar sobre la muerte o el fin de todo. Sí, ahora, la amenaza suicida es cualquier manifestación donde la persona, ya sea de manera verbal o escrita, va a estar manifestando estos deseos de hacerse algún daño. ¿Sí? El ejemplo que tenemos ahora, que en este caso es un joven, amenaza con matarse si su novia se separa de él. Entonces aquí ya tenemos esta cuestión, y todas estas hay que atenderlas. Hay veces que llegaríamos a pensar, bueno, a lo mejor solamente es una idea. Incluso en esta parte donde les comento este último ejemplo sobre la amenaza suicida, alguien podría decir, bueno, es un chantaje y no lo va a hacer, seguramente se le va a pasar. Pero yo siempre hago la invitación y les hago esta reflexión: ¿y si no pasa? ¿Y si no es de esa manera? En ese momento ya no podríamos hacer nada, ¿sí? Entonces, todas estas señales, desde los deseos de morir, la ideación suicida o la amenaza, hay que tomarlas en cuenta, hay que intervenir, hay que hablar del tema y hay que otorgar un tratamiento adecuado. Ahora, propiamente podríamos tener lo que pudiera ser más visible y lo que a lo mejor en algunos momentos nos llevaría a pensar que pues ahora sí se debe de tomar una atención más profesional, pero les digo, realmente es desde los deseos de morir. Bueno, y entonces ahora hablaremos sobre esta parte del intento o tentativa de suicidio. Es aquella conducta en la cual ha realizado la persona alguna autolesión que ha tenido como finalidad o la intención de quitarse la vida, pero en este caso el término no llega a realmente hacer que la persona termina con su vida. ¿Sí? O sea, no tiene un desencadenante fatal, la persona continúa con vida, pero la manera en la que se ha autolesionado sí ha tenido esa intención de terminar con su vida. Ahora, ¿qué pudiéramos tener como ejemplos? Las personas que llegan a tomar cierta cantidad de medicamento, cuando una persona llega a cortarse las muñecas, o cuando han hecho un intento de ahorcamiento, como les comento, sin un desencadenamiento fatal. Sí, ahora, el suicidio consumado, tal cual, pues es el acto por el cual una persona se provoca la muerte de manera intencional. Igual aquí tenemos diferentes medios o diferentes formas en las que la persona lo puede hacer, por ejemplo, mediante intoxicación, mediante la mutilación, mediante el ahorcamiento, la precipitación o mediante armas de fuego. ¿Por qué es importante conocer toda esta parte del comportamiento suicida y los diferentes continuos que se llegan a presentar? Porque en todos tenemos que intervenir, en todos es importante hablar del tema, nunca deja de ser simplemente algo en que a lo mejor a la persona se le pasara o que terminara. Tenemos que intervenir en todos estos casos, ¿sí? Ahora, hay diferentes circunstancias que hacen más propensa que la persona pueda llegar a pensar en quitarse la vida. Vamos a tener esta parte de los trastornos mentales. Se habla de que hay cierta sintomatología que hace que la persona tenga más posibilidades, pero no son los únicos momentos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este caso vamos a hablar de una persona con trastornos de ansiedad, con trastornos depresivos, algunos trastornos
de la personalidad. Como hace ratito también se los comentaba, personas que llegan a consumir alcohol o alguna otra sustancia, la esquizofrenia o algún trastorno mental orgánico. Estamos hablando de que son más propensos por todo el cuadro mental que la persona puede llegar a presentar, es decir, aquí sería más probable a lo mejor que la persona presente un estado de ambivalencia, un estado de irritabilidad, un estado de impulsividad, lo cual hace más probable que la persona cometa un suicidio. No necesariamente todas estas personas lo van a llegar a cometer, pero tienen mayor probabilidad. ¿Sí? Hay diferentes factores que hacen más propensa que una persona pueda llegar a quitarse la vida. En primer momento hablaremos del sexo. Se habla de que los hombres son más propensos. ¿Por qué? Bueno, sabemos que las mujeres son las que más intentan quitarse la vida. Sin embargo, no son más que las que lo logran con mayor frecuencia. Son los hombres quienes lo logran más. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo esta diferencia? Por una parte viene esto de lo social, ¿no? Una mujer de alguna manera tiene mayor probabilidad de tener esos factores protectores, por ejemplo, el tener amistades y poder compartir sus emociones, que de alguna manera hablar de lo que le está pasando la va a proteger, va a disminuir sus niveles de angustia. Y por lo tanto es más probable que si en algún momento ella esté pensando en quitarse la vida, lo comparta y pueda abordar el tema y tener incluso un apoyo. Pero sin embargo, en cambio, el hombre, ¿qué es lo que va a pasar? Sabemos que desde la parte social y a pesar de pues cómo avanzando pues diferentes temas en la sociedad, y cómo de alguna manera pareciera que se ha hecho la invitación, ¿no? A que también a cambiar como esta parte de estos estigmas, pero el hombre sigue teniendo como toda esta idea de ser un ser fuerte, de ser un ser que no necesita ayuda, incluso lo podemos ver en la parte de las consultas en general. La mujer es la que más se acerca, el hombre no. Entonces esto lo hace más propenso a que se guarde emociones y a que si en algún momento se siente mal no puede llegar a compartirlo, entonces no va a llegar esta parte ni del factor protector, ni del apoyo, ni de que él pida la ayuda, entonces por lo tanto es más probable que un hombre lo cometa, incluso también por esta parte donde los hombres que llegan a intentar quitarse la vida lo hacen con un medio o de una manera más letal, entonces arroja que el hombre es más probable que logre que un suicidio sea consumado. La edad, hablamos de que también hay una predisposición. Tenemos dos grupos de edad, las personas de 15 a 35 años son más propensas y también los adultos mayores. Aquí valdría la pena destacar cómo de alguna manera también esta parte suicida va cambiando un poco, porque a lo mejor en una persona adulta sí lo podemos llegar a ver que lo verbalice, que comente que desee quitarse la vida, pero también lo pudiéramos ver en una cuestión, por ejemplo, de abandono. Quizás, por ejemplo, cuando una persona ya no acepta recibir algún tratamiento, ya no desea hacer cosas a favor de su bienestar, entonces es como si se hubiera abandonado y como si estuviera teniendo estas conductas que ya no son de autocuidado y que lo están guiando como a toda esta parte que lo pone en riesgo. ¿Sí? Entonces, ahí también es una forma implícita de ver esta parte de los deseos suicidas. El estado civil se habla de que aquellas personas solteras de alguna manera serían más propensas. Y esto lo podemos ver desde una parte, desde los factores protectores, si no tiene como esa red de apoyo, va a ser más probable también que en algún momento, si necesita apoyo, pues no exista quien esté para auxiliarlo. La ocupación lo podemos relacionar si puede tener acceso a medios letales, incluso ha pasado a lo mejor en algunas plantas, en algunas industrias, donde a veces las personas aquí se han autolesionado, ¿sí? Entonces hablamos también de los medios que tienen para quitarse la vida, el desempleo, la migración, los acontecimientos estresantes. Más adelantito vamos a ver, pero siempre que hay una conducta suicida, va a haber un factor detonante. Entonces, es muy probable esté relacionado con algún acontecimiento reciente que le genere dolor, culpa, vergüenza a la persona. Y digo, a lo mejor todos podemos estar en alguna situación así, pero si ya conjuntamos diversos factores, pues la persona va siendo más propensa a estas conductas de riesgo.
como se los comentaba, la fácil disponibilidad a estos medios, la exposición al suicidio, de qué manera personas que ya hayan intentado previamente quitarse la vida o que incluso sea una historia familiar. Ha habido casos o situaciones familiares donde realmente encontramos que el tema pareciera ser aparentemente tan común, es decir, ya lo han intentado a lo mejor los padres, los hermanos o los primos. Entonces, eso va a ser ya un factor que nos va a llevar también a poner el foco en la persona y darle la atención. Pero en este caso, valdría la pena con que alguna persona de la familia ya lo haya intentado. Algún trastorno mental, como se los comentaba, la impulsividad. Esto llega a suceder mucho cuando nosotros estamos valorando una persona que ya ha intentado quitarse la vida. Muchas veces va relatando que no ha sido un evento planeado. Entonces, si lo estamos hablando que es por impulsividad, la persona en cualquier momento donde entre como en un estado quizás de crisis, que tenga irritabilidad, es muy probable que lo llegue a cometer. Entonces, hay que poner también ojo en la impulsividad que presenta la persona y pues propiamente cuando la persona ya ha mencionado esta ideación o esta amenaza suicida, ¿sí? Ahora, tenemos las señales de alarma, ¿sí? Digamos, los factores son aquellas situaciones que lo hacen más propenso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a observar en la persona que ya nos va a llevar a pensar que precisamente ya está pensando quizás en quitarse la vida? Por ejemplo, podemos encontrar algún sentimiento de tristeza, de desesperanza, falta de motivación, baja autoestima, irritabilidad, sentimientos de culpa, incapacidad para sentir gusto por las cosas, la soledad, el aislamiento, la desesperanza, sobre todo la desesperanza es algo que vamos a ver muy en particular en estas personas, porque si tú le preguntas sobre su futuro, son personas que no tienen ya realmente un plan. Incluso a veces pareciera que están viviendo por el día a día, pero por el día a día sin esta parte del autocuidado, sí, como si pensaran como si ya no tuviera una razón para cuidarse porque saben que el futuro es incierto, incluso están pensando que quizás ya para ellos ni tan siquiera existe ese futuro. Aumento pues significativo en la irritabilidad o en el consumo de sustancias, un periodo de calma o tranquilidad repentina cuando previamente ha presentado una agitación. Esto nos llega a pasar mucho incluso aquí en la unidad cuando nos llega alguien con algún intento de suicidio que posteriormente vamos a realizar la valoración. Aparentemente todo está en calma y nos llegan a comentar incluso, no, sabes que a lo mejor considero que voy mejorando, a lo mejor llevo aquí algunas horas o algún día, quizás ya hasta ni sería tan importante el tratamiento, pero no nos debemos de dejar de guiar por esta parte, porque incluso sería incoherente pensar que si esa persona llegó mal, llegó a presentar esta parte donde puso en el máximo riesgo su vida, como de un momento a otro podría cambiar. Hablamos de un estado de crisis donde aparentemente en algún momento entrarían en calma, pero realmente la crisis no ha terminado. Entonces, dejarlos ir sin ningún tratamiento, dejarlos ir como porque sí ya está bien la persona y evolucionó muy pronto, pues sería realmente un gran riesgo para la persona. Incluso se habla que aquellas personas pues que ya intentaron quitarse la vida pues son más propensas a llegar a cometerlo. Entonces, la persona debe de recibir un tratamiento integral a pesar de que verbalice que se encuentra mucho mejor. Aparición de lesiones recientes, también el regalar objetos apreciados y queridos, el cerrar asuntos personales, el preparar documentos como el testamento, el arreglo funeral, ¿no? Entonces, sobre todo, cuando vemos todos estos factores en conjunto, entonces estamos viendo que las señales de alarma aumentan y el riesgo es mucho mayor. Incluso ahorita vamos a ver cómo identificar en qué nivel de riesgo se encuentra la persona, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el estado de ánimo que encontramos en este tipo de personas? Bueno, va a haber ambivalencia. ¿Y qué es la ambivalencia? Va a ser como esa contradicción, ¿no? Como estar entre los deseos de vida y muerte, ¿sí? Incluso esto lo vamos a encontrar mucho. En algún momento pareciera que la persona habla de ciertas cosas donde pareciera ser gustosa por la vida y en otros donde pareciera que pues definitivamente ya no le va el sentido. Nosotros como profesionales, ¿qué es lo que debemos hacer? Es fortalecer esa parte de la vida, ¿sí? Entonces, sobre todo es en lo que se va a trabajar, fortalecer esto. ¿Va a haber impulsividad?
¿sí? Y va a haber rigidez, esta parte donde se habla como si fuera una visión de túnel. Realmente la persona, muy desde su personalidad, desde su estilo de vida, quizás ha buscado algunas alternativas, ¿no? Pero digamos, va encontrándose con señales que le dan a entender como si realmente no hubiera ninguna otra salida, como si solo fuera el quitarse la vida ya la única opción que la persona tiene. Incluso hablamos de una visión de túnel. Pero ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer también desde la parte profesional? Ayudarlo a ver que hay diferentes alternativas y que no es la única, ¿sí? Pero como la persona está en crisis, pareciera que va a perder esta parte del razonamiento, pareciera que no va a haber alternativas, pero justamente nosotros incluso prestarle este recurso de ver que sí las hay, ¿sí? Bueno, ahora tenemos algunas características en comunes que encontramos en todas esas personas que han intentado quitarse la vida. Tenemos que todas tienen un propósito en común, pues la cual es buscar una solución. Sí, que no es la solución adecuada, pero finalmente es lo que ellos consideran apropiado. Tienen un objetivo en común, el cese de la conciencia, tienen una meta en común de tener el dolor. Incluso hay que ser muy conscientes en esta parte. Realmente el dolor para la persona es real, ¿sí? Independientemente de la situación que esté viviendo, no podemos juzgar a partir de nuestra vida, porque esa persona tiene características de personalidad, características de vida en la familia diferentes que nos pueden ayudar a entender su dolor. Y no hay que devaluarlo, hay que comprenderlo, hay que validarlo. Y es validar que entendemos el que se sienta mal, en que tenga mucha angustia, el que se sienta muy triste, es validar las emociones, ¿sí? Va a haber también un estímulo en común, que va a ser el dolor psicológico, como se los comento, insoportable. Va a haber un estresor común, como son las necesidades psicológicas insatisfechas. Va a haber un afecto en común, la desesperación, la impotencia. Va a haber una actitud interior y estado cognitivo común, lo que les comentaba, la ambivalencia, un estado perceptual, que es la constricción. Una acción común, pues, es escapar. Incluso esto lo podemos ver mucho a la persona, se mencionaba aquí al principio, su propósito en común es buscar una solución, ¿no? Y de alguna manera pareciera que él ha visto que la situación ya no tiene ninguna solución y va a buscar escapar, ¿sí? Pero entonces es lo que les digo, es lo que nosotros vamos a fortalecer, que hay algunas otras alternativas para poder afrontar esta situación, porque si pudiéramos, bueno, más bien cuando ya evaluamos la situación de la persona, vemos que realmente la persona ha tenido cosas que son valiosas para él. Pero esa parte que le genera dolor, vergüenza o angustia, pareciera que se ha vuelto más intensa y es justamente de lo que busca escapar, ¿sí? Pero si ayudamos a que la persona trabaje con esos aspectos que le generan esa incertidumbre en su vida, es muy probable que vuelvan esos deseos de vida. Es un acto impersonal común, llegan a comunicar la parte de la intención. Hay que estar muy alerta en esta cuestión porque a lo mejor la persona llega a hablar más de la muerte, llega a hablar del tema del suicidio. Ahora que está mucho esta parte de redes sociales, digamos, lo puede llegar a postear, puede llegar a comunicarlo de esta manera, enviar quizás algunos mensajitos, quizás también a sus seres queridos, a sus familiares, a sus amigos. Y hay que prestarle atención a todas estas señales, ¿sí? Debe de haber un patrón en común que son una consistencia de estilos de vida permanentes también, ¿sí? Ahora, va a haber un evento que va a ser el precipitante, ya que le llamamos a este evento, es decir, justo lo que pasó antes de que la persona intentara quitarse la vida. Desde la parte, desde nuestra área más bien podemos ver, por ejemplo, si la persona está atravesando por un evento vital estresante de su vida, si quizás como parte de su desarrollo, por ejemplo, la adolescencia, cuando ha existido algún cambio, por ejemplo, el casarse, el divorciarse, pueden ser algunos de los factores, ¿sí? Cuando se le ha diagnosticado recientemente a una persona, pues alguna enfermedad, algún diagnóstico grave, ¿sí? Cuando hay una alta reciente de hospitalización, si la persona ha sido encarcelada, si ya ha presentado alguna otra situación de suicidio o en su familia lo están presentando, si actualmente la persona está sola, si hay una intoxicación aguda
o también esta parte de los accesos a medios letales. Estos son ejemplos, pero realmente pueden ver una gran variedad de eventos que pueden llevar a que la persona intente quitarse la vida. Puede ser alguna discusión familiar, a lo mejor alguna mala nota en clases. Puede haber una serie de eventos, pero entender esa situación es lo que lo ha detonado. Pero detrás de todo esto hay una gran historia que nos ayuda a explicar por qué la persona ha llegado a cometer este acto, porque recordemos, ha puesto su vida en el máximo riesgo. ¿Qué la llevaría? ¿No? No necesariamente nada más tendría que ser como algún conflicto que haya tenido en casa y en la escuela. Hablamos de una serie de cosas, porque entonces tenemos que verlo de esta manera como si percibiéramos qué está pasando con la persona para que realmente deje de creer que haya algún ámbito bueno en su vida. Si pareciera como si se hubieran deteriorado diferentes áreas, entonces hay que entenderlo de esta manera. Les digo, haber un evento precipitante, pero detrás, de fondo, hay muchas cosas que a la persona le generan dolor y con las cuales se va a trabajar. Ahora, bueno, pues ya conociendo esta parte de la conducta suicida, de qué es, cuáles son las señales de alarma, cómo lo podemos detectar, ahora, como personal de salud, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando aquí a esta unidad nos llegue una persona con estas conductas de riesgo? Bueno, pues primero va a ser muy importante el primer contacto que tengamos con la persona. La persona va a llegar en el momento de indagar seguramente. Es muy probable que llegue a compartir o verbalizar tal cual el motivo por el que he llegado a la unidad, ya sea pues es que he intentado quitarme la vida. A lo mejor no necesariamente todos te lo van a señalar de esa manera. A lo mejor alguien te va a describir lo que haya hecho. Por ejemplo, el consumo de pastillas, de algún veneno, que se haya cortado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando la persona nos empieza a dar toda esta información que nos va arrojando a como que la persona ha cometido un acto con el cual ha intentado lastimarse, que seguramente podría tener como finalidad quitarse la vida? Primeramente, pues va a ser muy importante llevarlo a un sitio adecuado, un sitio donde la persona se pueda sentir con la suficiente confianza y poder hablar más del tema, ¿sí? Vamos a dar el tiempo necesario a la persona. Recordar que seguramente la persona ha buscado diferentes alternativas para ser escuchado o para que alguien lo pueda apoyar. Como les comentaba hace ratito, imaginémonos que en algún momento he ido con el amigo o con la familia y le he expresado algo, pero no ha sido escuchado. Sí se ha quedado como si fuera un tema que no les ha generado interés. Y si llega a nuestra unidad y finalmente seguimos en la misma línea, pues se va a fortalecer en esta persona la sensación de realmente no es importante para nadie lo que estoy comentando y no soy importante yo. Por eso es importante prestarle el tiempo necesario y escucharlos atentamente, ¿sí? Seguramente la persona puede llegar en crisis, puede llegar con una gran necesidad de ser escuchada y eso lo vamos a tener que hacer. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Y que es muy importante es fortalecer la esperanza, ¿sí? Porque si ya agotó todos esos recursos de su entorno próximo, ahora viene a una institución, viene tratando de buscar el apoyo y si lo encuentra, pues finalmente se va a afianzar esta parte de efectivamente hay alguna persona que me puede apoyar. De hecho, esa red de apoyo cuando no están los familiares o los amigos puede ser alguna institución, pueden hacerlo los profesionales, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a tratar de hacer, fortalecer esta esperanza de vida. Ahora, pues, ¿cómo nos vamos a comunicar? Como se los comentaba, vamos a escuchar de una manera muy atenta, vamos a entender todos los sentimientos de la persona, ¿sí? Vamos incluso a hacer como esta parte quizás como de reflejo. La persona va a sentir que se siente escuchada, a veces con la simple intención cuando somos capaces de reflejarle, entonces me estás comentando que esta situación te ha hecho sentir de determinada manera, ¿no? Y no es tan complejo, simplemente es incluso reflejarle que lo estamos escuchando, que le estamos poniendo atención a lo que nos está diciendo y que estamos comprendiendo sus emociones, ¿sí? Vamos a respetar también toda esta parte de lo que nos esté verbalizando, sus valores, sus creencias que esté llegando a compartir la persona. Vamos a mostrar interés y preocupación, ¿sí? Bueno, ¿cómo pues no sería adecuado comunicarnos? Pues interrumpiendo. Si les digo que la persona va a llegar con toda esta necesidad de ser escuchada, pues sería importante darle esa oportunidad para que hable.
no deberíamos demostrar esa actitud como de escándalo. ¿Y a qué me refiero? Como en esta parte, podemos tener cada uno de nosotros la idea sobre la conducta suicida. A lo mejor para algunos va a ser algo como, porque, bueno, se los comento de esta manera porque son cosas que llegas a escuchar como un asunto de cobardía, como de, no sé cómo esta persona no valora su vida, si hay otra persona a lo mejor que daría todo por tener lo que esa misma persona tiene y él no lo valora. No, debemos de dejar de lado cualquier parte de nuestra creencia. Yo les hablaría entonces de intervenir desde una parte neutra, ¿sí? Porque el sentimiento que nos está expresando la persona, su dolor, es real. Sí, entonces, si vemos como esta parte como incluso de juzgar, seguramente la persona se va a cerrar y ya no va a poder compartir, por lo tanto, pues no vamos a lograr hacer alguna valoración. Entonces, pues no sería adecuado que empecemos con esta parte nuestra sobre nuestras creencias, digamos que las antepongamos antes la del paciente, eso no debemos de hacer. Bueno, tenemos que expresar el interés, por lo tanto no sería recomendable expresar pues que estamos apresurados o que no tenemos el tiempo suficiente para la persona, hacer comentarios poco indiscretos o poco claros, aquí les hablo desde la parte de juzgar o evitar comentarios como de, bueno, ¿y qué no pensaste en tu familia? ¿Y que no has buscado algún otro recurso? Como esta parte, digamos, como de sermonear, pues no sería lo adecuado para la persona, ¿sí? O haciendo algunas preguntas de manera tendenciosa. ¿Cuáles son las señales entonces que nosotros vamos a buscar como profesionales de la salud? Este comportamiento retraído donde la persona no sea capaz de compartirnos cuando hay alguna enfermedad psiquiátrica, perdón, cuando hay la presencia de consumo de alcohol, cuando hay ansiedad, pánico, cambios de la personalidad, cambios en los hábitos de alimenticio, de sueño, intento de suicidio anterior, odio por sí mismo, sentimientos de culpa o de falta de valor hacia él mismo. Cuando encontremos alguno de estos síntomas en la persona, va a ser importante realizar una referencia para que se haga la valoración psicológica. Posteriormente, el psicólogo valorará si es importante una valoración psiquiátrica. ¿Por qué? Porque como se los comenté anteriormente, estos síntomas o estos padecimientos hacen más propenso a que la persona llegue a quitarse la vida, aunque no lo haya verbalizado, digamos, exista la sospecha de que pudiera haberlo pensado o que lo esté pensando o que si no intervenimos, en algún momento pueda llegar a presentar esta conducta. También cuando ha tenido una pérdida reciente, ¿no? Sobre todo, cuando alguien fallece, existe con este tema de la muerte con mayor frecuencia. Y puede ser que a partir de diferentes creencias alguien piense que si fallece puede encontrarse con esta persona. Entonces, que pues realmente no sabemos si puede hacer de esa manera, pero por eso, cuando también pierde un ser querido, pues sería importante ayudarlo a referir, porque más aparte, si esa situación de duelo no se trabaja, es muy probable que se convierta en un asunto depresivo o ansioso, y entonces que lo haga un factor de riesgo. Cuando hay historia familiar de suicidio, cuando hay deseos repentinos de arreglar las situaciones inconclusas de su vida, sentimientos de soledad, impotencia y desesperanza. Cuando hay notas de suicidio, pues ya es muy importante también realizar esta referencia, una salud física deficiente y la mención repetitiva de muerte o suicidio. Entonces, cuando encontremos alguna de estas señales, no lo dudemos, si al menos por nuestra parte como sector de salud, que la persona pueda saber que hay un recurso que se le puede brindar apoyo. La persona tomará su decisión, pero finalmente, desde nuestra parte como profesionales, tenemos que brindarles al paciente la mejor atención, la atención más integral. Ahora, ¿cómo lo vamos a evaluar el nivel de riesgo de suicidio? Bueno, pues vamos a evaluar el estado mental actual del paciente, los pensamientos actuales sobre la muerte y el suicidio, si tiene algún plan y si tiene alguna red de apoyo. Sí, esto nos va a ayudar a evaluar el nivel de riesgo en el cual se encuentra el paciente y ahorita lo vamos a ver de manera detallada. Sí, bueno, ¿cómo vamos a preguntar? Hay preguntas generales con las cuales podemos empezar a indagar un poquito, por ejemplo, si constantemente o últimamente he experimentado sentimientos de tristeza, si siente a lo mejor que nadie está interesado por él, si ha llegado a pensar si la vida no tiene sentido y si ha tenido alguna tendencia
pues a cometer suicidio o a quitarse la vida. Son unas preguntas de una manera como en primer momento de evaluación que nos van a ayudar a indagar un poquito más y que pues de alguna manera si estas preguntas son afirmativas, nos llevan a considerar pues la importancia de continuar con la valoración. Ahora, ¿cuándo vamos a preguntar, verdad? Si la persona llega como en este estado de crisis o incluso ya llega con alguna autolesión, pues vamos a esperar a que la persona se encuentre estable, ¿no? Porque de alguna manera si preguntamos en ese momento, seguramente vamos a obtener como esta misma parte de sí, sé que se encuentra en crisis, sé que necesita el apoyo, pero no nos va a ayudar a conocer los antecedentes o su historia, ¿sí? Incluso la valoración pues podría ser, resultar un poco sesgada, entonces vamos a esperar a que la persona esté en un ambiente adecuado, que se sienta comprendida, si necesita alguna valoración médica, alguna intervención, pues que ya se encuentre estable para hablar acerca de todas esas emociones, porque incluso ahí le vamos a dar la intención o el valor de que nos importa, ¿no? De saber que es su primera necesidad, porque a lo mejor la persona pues no la va a observar, pero si nosotros vemos que necesita primeramente la atención médica, bueno, atenderlo también va a ser brindarle este apoyo, es escuchar sus necesidades y posteriormente poder hablar de todos estos antecedentes emocionales. Ahora, bueno, para evaluar, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Vamos a hacer preguntas referentes a cuál, si la persona tiene algún plan para quitarse la vida, si cuenta con los medios, si tiene algún plazo. Esto nos va a ayudar a ver si realmente tiene algún plan estructurado. Para saber sobre si la persona tiene un plan definitivo, ¿qué es lo que podemos preguntar? ¿Usted ha hecho planes para terminar con su vida? ¿Tiene idea de cómo va a hacerlo? Sí. Ahora, pues para saber quizás con qué medio intentaría hacerlo, ¿tiene píldoras? ¿Tiene algún revólver, algún insecticida o algún otro medio? Y sobre todo saber si está a su disposición, porque si están a su disposición aumenta el nivel de riesgo. Plazo, saber si la persona ya incluso tiene algún día o alguna fecha en la cual está planeando hacerlo. Las preguntas que podemos realizar es, ¿ha decidido cuándo planea terminar con su vida o cuándo planea hacerlo? Esas preguntas que son de alguna manera muy breve pueden ayudarnos a evaluar, como les comento, esta parte de si tienen algún plan estructurado para quitarse la vida a la persona. Ahora, ya cuando tenemos esta parte de la valoración, vamos a revisar una clasificación sobre el riesgo de suicidio, que va a ser riesgo moderado o grave. Por ejemplo, en esta parte de un riesgo leve vamos a tener esta ideación suicida pasiva, ¿sí? O sea, como si la persona llegara a presentar como estos deseos, pero no ha hecho ni un plan ni tiene ningún intento previo, solamente existe la ideación, tiene a lo mejor esa fantasía de llegar, bueno, o le ha llegado a presentar esa fantasía de autolesionarse en el último mes, pero solamente se ha quedado en esa fantasía y que haya al menos un factor distal o algún otro crónico proximal, es decir, que exista algún factor que lo esté estresando, ¿sí? Y esas situaciones pues pueden pasar en diferentes ámbitos, como en el hogar, en la escuela, en la parte laboral, en lo deportivo, en cualquiera de estos ámbitos se puede llegar a presentar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues siempre que la persona, como se los decía, no se exprese esta ideación, por leve que sea, pues le vamos a ofrecer ese entorno seguro para que la persona se sienta en confianza y pueda verbalizar lo más posible. Habrá cosas desde lo emocional, que a lo mejor en primer momento no va a poder compartir todo, pero si nosotros le brindamos ese espacio seguro, es más probable que podamos tener mayor información sobre la persona. Le vamos a dar esta parte de la psicoeducación u orientarlo sobre la importancia de que reciba una atención de acuerdo a la sintomatología que presenta. Siempre vamos a activar el plan de seguridad, el cual ahorita vamos a ver detalladamente. Vamos a activar la red de apoyo. En este caso, no podemos guardarnos la confidencialidad sobre lo que la persona nos ha comentado. Es decir, en estas situaciones tendríamos que buscar algún familiar, alguna amistad que tenga información sobre lo que la persona está pensando, porque vale la pena que la familia esté al pendiente, ¿sí?
Vamos a darle seguimiento a la persona y en todo caso, si estos síntomas persisten o incluso se intensifican, pues ahí ya sería importante quizás a lo mejor hasta valorar alguna referencia para atención psiquiátrica, ¿sí? Ahora, en un riesgo moderado, bueno, la ideación suicida ahora va a ser de una manera activa, es decir, puede haber planes que la persona haya elaborado en el último mes, pero aquí la diferencia va a ser que no va a haber preparativos. En el anterior no había planes, en este sí ya lo hay planes. Ha habido alguna autolesión, al menos en los últimos 12 meses, en la cual la persona necesariamente no ha pensado en quitarse la vida, pero, o sea, cuando se ha hecho estas autolesiones, pero ya vemos que es un factor donde se está ocasionando daño, ¿sí? Aquí los factores de riesgo van a ir aumentando. Puede haber que exista uno o dos distales, o sea, es decir, como antecedentes en la historia de la persona, y al menos un factor actual, sí, que pudiera llegar a ser el detonante. Entonces aquí ya vale la pena poner todavía muchísima más atención y saber que el riesgo, por lo tanto, va aumentando, porque pareciera que ya hay un factor o que podría haber un factor detonante. Nuevamente le vamos a ofrecer el entorno seguro, la psicoeducación, el plan de seguridad. Vamos a apoyar nuevamente esta red de apoyo familiar o psicosocial. Vamos también a brindar la parte de la atención de un tratamiento breve y también igualmente en el caso de que el riesgo se intensifica o que pareciera que con la parte de la psicoterapia no sea suficiente, pues se podría elaborar una referencia a psiquiatría. Ahora vamos a hablar del máximo nivel de riesgo. Aquí va a ser como muy peculiar todo lo que se va presentando, pues obviamente la ideación va a ser activa y ha estado persistente. Aquí va a ser durante los últimos 12 meses, es decir, es una idea que ya tiene muchísimo más tiempo que cuando hablamos de un riesgo moderado o de un riesgo leve. Aquí hablamos de que ya son 12 meses en el cual la idea ha persistido. La persona puede llegar a presentar ya intentos previos de haberse quitarse la vida, ¿sí? Va a haber alguna alteración emocional aguda, podemos encontrar a la persona en crisis o en estos cambios emocionales como muy incongruentes. Va a haber al menos dos factores de riesgo proximales, sí, o sea, ya van a aumentar aquí los factores, o sea, las situaciones estresoras que esté presentando la persona en la actualidad. Y también va a haber al menos uno o dos factores distales o crónicos, o sea, es decir, los antecedentes de vida de la persona. Aquí, bueno, otra vez vamos a ofrecer un entorno seguro, se va a dar ahora aquí la contención o la estabilización, pero aquí la persona seguramente, como les comento, va a estar en crisis. Sí, entonces ya no nada más va a ser escucharla, va a haber esta parte de la contención, ¿sí? De ayudarlo a saber qué es lo que necesita en esos primeros momentos. Vamos a activar el plan de seguridad, vamos a activar la red de apoyo e incluso también aquí, cuando no se encontrara algún familiar o amigo o alguien de su entorno próximo, pudiera haber algún responsable legal, avisar a alguna institución, ¿sí? Va a haber también psicoeducación al familiar, al cuidador. Aquí que valdría la pena remarcarle, ¿no? Es hablar sobre la conducta suicida de manera en general para que pueda entender que puede haber diferentes aspectos de los ámbitos de la vida de la persona que le estén provocando cierto nivel de angustia, ¿sí? Y que necesitamos trabajar en ellos. Incluso a veces aquí es como lanzar un poquito como el señalamiento de qué está pasando en casa, sobre todo cuando se habla con un familiar, porque luego a veces los familiares como que no llegan a observar o a darse cuenta que algo necesariamente puede estar pasando propiamente en este ámbito, sino a veces es como es que es el trabajo, es que son sus amistades, pero como al principio se los mencioné, el suicidio es multifactorial, hay diferentes factores, entonces lanzar como esta parte de darle la psicoeducación de qué es el suicidio y que se compone de diferentes factores, va a ayudar a que el familiar pueda ir pensando, sí, qué está pasando en los diferentes ámbitos de la persona. También la psicoeducación va a ir orientada para que pueda alejar de la persona cualquier medio con el cual se le ocurriría que la persona pudiera llegar a lastimarse, sí, y saber que tiene que mantener una vigilancia estrecha. Eso es sumamente importante, ¿sí? Pues obviamente se le va a dar el seguimiento y aquí sí va a ser una atención más especializada, más integral, tanto psicológica y tanto en psiquiatría, ¿sí? Y tiene que ser un seguimiento constante por el nivel de riesgo que presenta la persona, ¿sí? Ahora, bueno,
Pues aquí tenemos nuestro protocolo de atención, ¿sí? Cuando una persona llega entonces al triage, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primeramente, pues va a venir la parte de la atención médica, se tiene que valorar el nivel de riesgo de la persona y como se los comenté, ¿cómo lo vamos a valorar? Pues con el número de intentos que la persona ha presentado, el grado de letalidad con el cual la persona lo ha hecho. En todo caso, si la persona necesita esta parte de la estabilización médica, se le otorgará. Posteriormente se referirá a psicología para que se realice la valoración oportuna. Y pues, ¿qué es lo que se va a hacer? Como se los comentaba anteriormente, pues se le va a dar en nuestra institución la parte de la contención, se va a activar el plan de seguridad, se va a activar esta parte del código 100, se va a dar esta psicoeducación a la familia y se van a hacer las interconsultas necesarias. En todo caso, de acuerdo como al nivel de riesgo, bueno, más bien al grado de letalidad en la cual la persona se haya autolesionado, vamos a ver qué tipo de atenciones médicas necesita, si en las diferentes áreas, y también pues esta parte de psicología y de psiquiatría. Ahora, bueno, acá tenemos nuevamente esta parte de que, pues, de la clasificación del riesgo, como se los comentaba, grave, moderado, leve. Entonces, sobre todo cuando es esta parte del riesgo es muy grave, pues vamos a tener esta parte aquí como institución, tanto la hospitalización en esta unidad para asegurarnos de su estabilidad, sobre todo médica, y también esta parte de la contención emocional, y posteriormente su estabilización, elaborar una referencia a psiquiatría, a CAISAMED, ¿sí? Ahora, bueno, tal cual el procedimiento de atención, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como se los comentaba, el paciente llega a triage, va a haber esta parte de que va a tener primeramente el contacto médico, se va a activar el código 100 mediante voceo, pues se realizará la parte de la estabilización médica, esto pues lo realizará el médico, el personal de enfermería, ¿sí? Se va a ir valorando esta parte de cómo ha sido el intento actual, el número de intentos previos y el grado de letalidad que ha tenido. Bueno, cuando ya se llegue a esta parte de la estabilización médica, como se los digo, muy importante para que la persona pueda tener los recursos suficientes para esta valoración, pues se va a hacer la interconsulta a psicología, posteriormente a psiquiatría, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer psicología? Bueno, pues va a ser una entrevista en general, también vamos a valorar toda esta parte del nivel de riesgo en el cual el paciente se encuentra. Vamos a ahondar un poco sobre la historia de vida del paciente, sobre esos antecedentes familiares. Vamos a aplicar algunas escalas que nos van a permitir evaluar síntomas como de depresión, ansiedad, el riesgo de suicidio propiamente, alguna situación de violencia o algún otro mal funcionamiento en la familia, ¿sí? Y posteriormente, bueno, pues vamos, como institución se va a ofrecer esta parte de la contención emocional, se va a activar el plan de seguridad, activar la red de apoyo familiar, incluso aquí durante su valoración médica mientras se encuentra hospitalizada acá en esta unidad, va a ser muy importante que un familiar se encuentre también en esta parte de la vigilancia estrecha, porque también lo que queremos evitar es que el paciente en esa fase de la crisis pueda llegar a autolesionarse, ¿sí? Y se va a elaborar, pues como les comento, esta referencia psicología, psiquiatría. Por parte del trabajo social, bueno, su trabajo va a ser apoyarnos en recabar la parte de las cartas de no derecho a audiencia, su CUR, su INE, su comprobante de domicilio. Recordar que para poder referir a psiquiatría va a ser muy importante pues que no cuente con la parte de derecho a audiencia, al IMSS o al ISSSTE. Se nos pide que al menos en nuestra unidad se quede 24 horas posterior al ingreso del paciente, pero esto va a ir variando de acuerdo al medio con el que la persona haya intentado quitarse la vida. Sobre todo cuando hay consumo de algún medicamento, a veces CAISAME nos sugiere algún tiempo mayor de hospitalización. Todo va a depender de acuerdo también al estado del paciente y, como les digo, la cantidad y el tipo de medicamento que haya tomado, pero al menos hasta el momento por mínimo nos piden 24 horas porque el paciente de aquí se tiene que ir completamente estable desde la parte médica. Nos sugieren que para su envío exista una biometría hemática completa,
una química sanguínea de los 6 elementos, el perfil de lípidos, perfil hepático, examen general de orina, perfil tiroideo, tiempos de coagulación y estudio de imagen. Todos estos estudios que se solicitan va a ir cambiando en ocasiones dependiendo de la situación del paciente, ¿sí? O de acuerdo pues a lo que Kaiza me sugiera, las valoraciones pues necesarias que ellos nos soliciten. Entonces hay que atender también esas indicaciones para que pues no puedan recibir al paciente. Bueno, pues también por parte de psicología, pues le vamos a brindar esta parte del seguimiento, si le vamos a otorgar sus citas para que continúe en esta atención. En todo caso, cuando estemos hablando de una sintomatología mucho más grave, cuando el riesgo es extremo, cuando realmente ya hay varios intentos de suicidio previo y que está acompañado a lo mejor hasta por algún otro trastorno mental, vamos a sugerir al paciente una atención integral en CAISAMA, porque sería una unidad de mayor especialización para su situación. ¿Sí? Ahora, bueno, ustedes como personal de salud, ¿cuándo es cuando van a elaborar una referencia a psicología para hacer esta valoración? Pues va a ser siempre que presente el paciente alguna enfermedad psiquiátrica, cuando vean en su historia intentos previos de suicidio, cuando exista también o en la parte de familiar una historia de suicidio, de alcoholismo o de alguna enfermedad mental, porque aunque el paciente no la presente, si no otorgamos algún tratamiento adecuado, es muy probable que en un futuro lo llegue a presentar. Sí, cuando haya salud física deficiente, aquí como se los comentaba, bueno, a lo mejor el paciente no necesariamente les va a hablar de quitarse la vida, pero cuando ya lo vemos que no tiene indicaciones médicas, que no quiere llevar el tratamiento o incluso que está solo, pues esto nos habla de esta parte de que es muy probable que el paciente esté presentando desesperanza. O si no tiene a nadie, se puede hacer como la pregunta: ¿y para quién vivo? ¿No? A nadie le soy importante. Entonces, en todos estos casos vamos a elaborar la referencia para psicología y tener una valoración completa. Acordarnos que pues estamos trabajando de una manera en equipo. Entonces, lo que ustedes detecten, nosotros continuamos con la valoración y vemos en conjunto cuál sería el mejor tratamiento para la persona. Ahora, bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a considerar sobre todo para elaborar la referencia a psiquiatría? Bueno, por ejemplo, que las ideas suicidas sean persistentes, ¿no? Incluso que vengan de una manera con un continuo de que ya tenga más tiempo. Por ejemplo, cuando lo hablábamos en un nivel grave, que sea, por ejemplo, ya todo un año cuando la persona llegue a presentar los deseos, porque estamos hablando de que la persona en todo ese lapso de tiempo no ha logrado encontrar una estabilidad o no ha encontrado una razón que lo fortalezca para vivir, digamos, una motivación. Sí, cuando la intención suicida puede haber indicadores directos o indirectos. Sí, muchas veces que el paciente, pues no, se presenta como muchas conductas de riesgo, pero nos manifiesta como de no, yo estoy bien, yo nunca he pensado en quitarme la vida, nunca lo haría. Pero vemos su historia de vida y decimos, o sea, por ejemplo, si vemos alcoholismo, si vemos que se expone a situaciones pues muy graves de riesgo, que no se cuida, o que incluso se autolesionara, pero nos sigue diciendo que no, ese es un indicador indirecto y también sería ya necesaria una referencia a psiquiatría. Los síntomas, pues bueno, deben de ser severos, no hay un control de impulsos, la desesperanza es severa y sobre todo pues cuando no hay un contexto protector, porque esto seguramente cuando la persona tiene esos familiares o esos amigos que son un recurso y que los pueden escuchar, puede ser un medio protector, pero si no es de esta manera, pues lo arroja con un nivel de mayor gravedad, ¿sí? Entonces, bueno, de acuerdo a la norma 025 y a la norma 004, pues nos piden esta serie de estudios para poderlo aceptar en psiquiatría, como les comentaba, la biometría hemática, la química sanguínea, examen general de orina y perfil tiroideo. En caso de intoxicación nos piden la biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina y perfil hepático. Además, se requiere una valoración por medicina interna. Y en caso de ahorcamiento nos piden de fenestración o fracturas, se requiere estudios de biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina y perfil hepático, perdón, además de valoración por la parte de ortopedia. Si le digo, todo va a ir dependiendo también de cada uno de los casos que se nos presenten, ¿sí? Ahora, bueno, pues como red de apoyo, ¿qué es lo que vamos a entender? A la familia, a los amigos, a los colegas, a la iglesia,
Cualquier persona que tenga un interés genuino va a ser de utilidad como una red de apoyo. Incluso eso los invitaría a que cualquier familiar que se encuentre aquí realmente tenga ese interés en la persona, que realmente lo pueda auxiliar, porque esta persona se va a ir con indicaciones muy específicas e importantes para salvaguardar la vida de la persona. Entonces tenemos que asegurarnos que sea una persona de confianza del paciente, al menos que tenga una relación, pues, lo suficientemente estrecha, que sea lo suficientemente cercanos para que le pueda brindar esta parte del apoyo. También va a haber centros de atención telefónica que forman parte de la misma red y los profesionales de la atención médica. ¿Sí? Entonces, aquí nos encontramos y por eso es muy importante cómo realicemos nuestra labor. Ahora, pues del plan de seguridad que les hablaba, en caso de riesgo, lo que es lo que vamos a hacer son 6 puntos: es restringir o reducir el acceso a los medios letales, es generar estrategias de solución no suicidas, activar o buscar la red de apoyo, generar una frase de afrontamiento, razones para vivir, identificar formas de resolver problemas para llevar a cabo el plan y generar un compromiso para iniciar o mantenerse en tratamiento con la vida. ¿Sí? Entonces vamos a verlos a detalle. Bueno, restringir acceso a medios letales, pero primero vamos a ver si la persona realmente cuenta con algunos pues instrumentos, algún pues medicamento o algunas armas, algo con lo que pueda llegar a autolesionarse, ¿no? Y pues tanto a la persona, tanto, sobre todo a los familiares, le vamos a invitar a que haga incluso como esta, digamos, como esta revisión en casa, ¿no? Porque puede ser incluso que la persona tenga guardado algún objeto o algún medio para poder autolesionarse, entonces nos vamos a apoyar mucho con la familia, evitarlos a cualquier medio que se le ocurra, puede ser, como les digo, desde armas, desde algún objeto punzocortante, pastillas, y también a todas aquellas cosas con las cuales pudieran intoxicarse, desde cosas para limpieza, venenos, porque los pacientes realmente usan muchas maneras para quitarse la vida. Entonces más valdría la pena, pues, guardar todos aquellos objetos que consideren que puedan ser, un medio para lastimarse, ¿sí? Ahora, bueno, pues vamos a generar estrategias de solución. Sí, vamos a evaluar cuáles son aquellas situaciones que han llevado a generar este estrés en el paciente. Entonces, pues lo ideal sería, al menos de momento, retirarlo de esta parte, ¿no? Ayudar a reducir como estos factores de exposición a estos eventos, reducir los factores de vulnerabilidad. Eso sería lo indicado, porque si no, hacemos como algo para intervenir en esta parte, pues obviamente el paciente va a seguir como en ese continuo de la depresión, de la angustia, de sentir que no hay ninguna alternativa. Si digamos, el hecho de retirar o de dejar de exponerse a esas situaciones, a lo mejor va a hacer que la persona pueda estar, bueno, va a ser más propensa a lo mejor que una persona pueda encontrarse en algún periodo de tranquilidad y tomar mejores decisiones, ¿sí? Y posteriormente, cuando la persona se encuentre o haya salido de esta crisis o que esté más estable, diríamos valorar si se encuentra con las condiciones adecuadas para volver a esas actividades de manera normal. Va a haber ocasiones en las cuales, pues, a lo mejor va a ser difícil retirarlo de estas situaciones que le generen estrés, porque en algunos casos pueden ser actividades muy cotidianas las que le están estresando a la persona. Entonces vamos a fortalecer esta parte de la tolerancia, ¿sí? En el paciente. Esto se hará en la parte de psicoterapia, porque entonces estamos hablando que la persona ya no puede tolerar mucho estrés y eso es lo que se va a trabajar. Vamos a activar la red de apoyo. Como les digo, es importante identificar cualquier persona de su círculo social, pero que realmente pueda ser una persona que tenga el interés y que le pueda brindar ese apoyo constante, ¿sí? Ahora vamos a tratar de generar o de ir encontrando con la persona alguna razón para vivir, algo que le pueda ir a generar una motivación. En todo el proceso de valoración que nosotros vamos realizando, en algunos momentos encontramos pues precisamente que, a pesar de que la persona nos habla de una vida donde ha sido complicada para él, donde pudiera haber como varios eventos que le generan dolor, se van mostrando como como si fueran esas lucecitas verdes, donde vamos encontrando que la persona realmente no ha perdido la completa esperanza, y es ayudarlos a pensar un poquito a lo mejor en esas situaciones, o no tanto pensar, sino más bien ayudarles a recordar
que aún existen cosas que le gustan, que existen cosas en las cuales va encontrando motivación o cosas que le han dado la suficiente fuerza para vivir. Entonces es como ayudarle a que ahora esa energía la pueda ir centrando en esas cosas que lo motivan, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer para encontrar estas partes de encontrar una razón para vivir, ¿sí? Vamos a identificar formas de resolver problemas para llevar a cabo el plan de seguridad. Bueno, pues vamos a detectar aquí si la persona realmente tiene algún problema para seguir con todas estas indicaciones. A veces todo esto llega a fortalecerse si tenemos algún familiar, si no hay algún familiar, bueno, pudiéramos ver de qué otra manera se le puede apoyar a la persona, pero es identificar todos aquellos factores que pareciera que le obstaculizan para que tengan todos estos factores protectores. Entonces también lo vamos a ayudar a indagar y a ver alternativas de qué es lo que se puede hacer, ¿sí? Generar compromiso para iniciar o continuar con el tratamiento, ¿sí? En algunos momentos pareciera que la persona, por más mal que se encuentre, pues no encuentra como una razón, sobre todo si no le ha encontrado razones a su vida, pues a lo mejor no le va a encontrar razón a un tratamiento, pero a veces bastaría con hacer una simple invitación de que intente algo nuevo, de que intente algo diferente, de que se dé la oportunidad de poder hablar con algún profesional de la salud y ver si de esta manera él puede observar un cambio. A veces eso de decirle, bueno, inténtalo, pues ya cuando va él a su atención, pues digamos de alguna manera hemos logrado engancharlo y es más probable que avance, pero es desde hacerlo de esta manera, de verlo como una oportunidad, verlo como algo diferente. Has hecho muchas cosas, bueno, pero quizás esto no lo hemos hecho, ¿no? Entonces, esto seguramente le puede brindar como esa parte como, o decir, sí, seguramente hay alguna alternativa distinta y puede acudir. Y ya cuando realmente el paciente ve o observa que puede haber un cambio, pues el paciente se puede quedar en tratamiento, ¿sí? Ahora, bueno, pues como factor protector que va a tener la persona, pues como se los he comentado a lo largo, pues esta parte del apoyo familiar. Cuando la persona también llega a tener buenas habilidades de comunicación, es muy probable que pida apoyo, ¿sí? A su entorno, que tenga una integración social, que exista precisamente esta red social de apoyo, sus creencias culturales y religiosas. Por eso les decía que no hay que ser como un juez como en estas cuestiones, porque a lo mejor es algo en lo que nosotros pues no vamos a creer, pero si a la persona le está rescatando la vida y si no la pone en riesgo, pues no tendríamos por qué ir en contra de su creencia. Incluso esta parte espiritual es importante para todos los seres humanos y si es algo que lo está rescatando, incluso yo a veces pues los invito pues a que se fortalezcan en esa parte, ¿no? Que podemos trabajar en conjunto desde una parte profesional y también desde una parte religiosa, o sea, cada quien haciendo su parte, pero esto puede ser en conjunto un gran factor protector. También en realizar actividades intelectuales, recreativas y deportivas. Esto de alguna manera va a permitir que todas esas emociones que la persona va presentando las pueda canalizar de esta manera, es decir, las va a estar estando expresando, pero de una manera más funcional. Sí, todas esas actividades motoras que nosotros podemos realizar también nos lleva hacia la expresión de emociones, entonces todas esas actividades le pueden ayudar mucho a la persona, ¿sí? Acceso pues a los servicios de salud mental, por eso les decía, y acá nuestra institución y vemos todos estos factores, referir, ¿sí? Y pues que tenga la persona también un tratamiento adecuado, por eso también anteriormente se los mencionaba, si es un paciente que nosotros podemos abordar aquí en nuestra institución, no lo quedamos aquí en esta institución, pero si también vemos que necesita una atención más especializada, vamos a optar por ese tratamiento especializado porque realmente es lo que puede llevar a la persona a la cura, ¿sí? Ahora, bueno, pues como parte de la atención a salud mental, pues a partir de esta situación de pandemia que presentamos, pues se nos ha generado esta situación de cero de rechazo a situaciones donde una persona llegue, independientemente de quién sea, con un alto riesgo de suicidio, si presenta alguna violencia familiar, sexual y de género, si presenta algún consumo, ya sea por trastorno de alcohol o de alguna otra sustancia, si tiene algún malestar emocional, ya sea depresivo, de ansiedad o de alguna otra índole, porque vemos que durante la pandemia, pues estos síntomas se incrementaron, no sé si ustedes lo logran visualizar, pero realmente
un paciente que nos llega por una situación emocional llega con una serie de complicaciones, ¿no? Entonces aumentaron más y estamos obligados como personal de salud a brindarles la atención oportuna, la atención que el paciente necesite, ¿sí? De acuerdo si presentan derecho a audiencia, bueno, pues posteriormente se realizará esta parte de trabajo social, del estudio socioeconómico y se realizará el cobro correspondiente. Pero si rechazamos a esta persona, no sabemos qué es lo que pueda pasar. Necesitamos priorizar todas estas situaciones y saber que es un problema que continúa. ¿Sí? Bueno, pues como personal de salud, ¿cuáles van a ser nuestros principales recursos para intervenir en esta conducta suicida? Pues tenemos que tener mucho compromiso con lo que estamos haciendo. Tenemos que ser muy sensibles. Entiendo que a veces podemos estar agobiados por todos los casos que presentan de sus diferentes magnitudes y de diferentes tipos, pero tenemos que guardar la sensibilidad porque para el paciente podemos ser como ese recurso, esa red de apoyo. ¿Sí? Entonces podemos marcar ese cambio. Tenemos que tener esa comprensión hacia la persona, una comprensión de una manera total. Tenemos que tener el interés por el ser humano, es decir, no perder esa parte de que realmente quien se está presentando ante nosotros es una persona con un dolor real, ¿sí? Y que tiene que ser escuchado. Y tenemos que tener fe en esta parte de la vida, o sea, es decir, que de alguna manera, si la persona lleva un tratamiento adecuado, es muy probable que la persona opte por vivir, ¿sí? Bueno, ahora pues quiero cerrar con esta frase, o con este lema más bien, que es crear esperanza a través de la acción. Es el lema que está desde 2021 hasta este año 2023 sobre la parte de la prevención del riesgo de suicidio. Sí, entonces, pues nuestras acciones seguramente nos van a llevar a crear esa esperanza en muchos de los pacientes. Sí, al menos como institución hay que sembrar esa partecita donde realmente le podamos dar al paciente que hay opciones, que hay personas que le pueden ayudar. Sí, que no todo realmente ha perdido la esperanza como la persona lo cree. ¿Sí? Entonces, pues de mi parte es todo. Agradezco su atención y compromiso.